Hay algo que distingue a la generación X, y no tiene que ver con mirar atrás con nostalgia. Tiene que ver con la forma en que aprendieron a estar en el mundo cuando la vida no venía con instrucciones claras. Crecieron en una época donde la confianza no se explicaba, se ejercía. Donde nadie preguntaba cada 5 minutos si estabas bien, porque se asumía que sabías cuidarte. Imagina ser un niño pequeño viajando en el asiento delantero del auto, sin cinturón, sin advertencias, sintiendo el calor del vinilo en las piernas y el ruido constante de la carretera. No había una sensación de peligro, sino de pertenencia. Ese era el mundo real, y tú estabas dentro. Cambiabas la estación de radio, elegías la música, y por un instante sentías que tenías control sobre algo importante, no porque fueras grande, sino porque alguien te dejó intentarlo. En muchos momentos, los adultos desaparecían, no por descuido, sino porque confiaban. Una madre entrando a una tienda y dejándote esperar afuera, minutos que se alargaban sin reloj ni celular. Observabas el entorno, aprendías a leer caras, movimientos, silencios. Sin darte cuenta estabas entrenando algo que hoy parece raro, la capacidad de estar solo sin sentirte abandonado. La seguridad no era una app ni un mensaje de avísame cuando llegues. Era una sensación interna, un instinto que se iba afinando con cada experiencia. Aprendiste a reconocer cuando algo no cuadraba, cuándo era mejor irse, cuándo quedarse quieto. Esa brújula no la enseñaba a nadie, se construía a fuerza de vivir. El barrio no era un simple conjunto de casas, era un territorio compartido. Calles que conocías de memoria, esquinas con historias, reglas no escritas que todos respetaban. Ahí se aprendía a negociar, a perder, a volver a intentar. No había adultos resolviendo cada conflicto. Había consecuencias, y de ellas salían lecciones. Por eso muchas personas de la generación X crecieron con una mezcla particular de dureza y calma. No necesitaban atención constante, pero sí valoraban profundamente la lealtad y la palabra dada. No hablaban mucho de emociones, pero las sentían con intensidad. Aprendieron a cargar con lo suyo sin hacer ruido. Piensa en el bosque al final de la calle, o en ese terreno baldío detrás de las tiendas. Bajo los estándares actuales, eran espacios peligrosos y abandonados, pero para ti eran el lugar donde nacía tu independencia. Pasabas tardes enteras construyendo fuertes con lo que encontraras. Arrastrabas a casa madera descartada, restos de alfombra pesados dejados en la vereda, y cajas de leche prestadas de detrás del supermercado. No había instrucciones ni adultos que te ayudaran. Estabas aprendiendo la física cruda del mundo, a prueba y error. Aprendías que si no traslapabas las tablas del techo, la lluvia se metía. Aprendías el dolor de una astilla, y cómo sacar un clavo oxidado de una tabla 2x4 con la uña del martillo. Volvías a casa con tierra bajo las uñas y raspaduras en las espinillas, pero también volvías con el orgullo de un constructor. Habías creado tu propio mundo, un lugar secreto donde los letreros de prohibido el paso no aplicaban para ti. Esa fue tu primera lección sobre cómo tratar con otras personas sin un padre que resolviera las discusiones. Tú y tus amigos tenían que arreglarlo solos, decidir quién se quedaba con el mejor asiento del fuerte, o quién estaba a cargo de la vigilancia. Si no lograban llevarse bien, el juego se terminaba y te quedabas en casa, solo. Aprendiste a negociar, a ceder y a mantenerte firme. Estabas forjando tu carácter en el bosque, mientras tus padres creían que solo estabas jugando. Y luego estaba la bicicleta. Tu bici no era solo un juguete, era tu caballo, tu cápsula de escape y tu primer sabor de poder real. Pasabas horas personalizándola. Sujetabas cartas a los rayos con ganchos de ropa para que rugiera como una motocicleta. Envolvías el manubrio con cinta eléctrica de colores, o le ponías un asiento tipo banana con respaldo alto. Conocías cada atajo por los callejones, y cada salto hecho con una tabla apoyada en un ladrillo. No necesitabas un mapa ni un teléfono para encontrar a tus amigos, solo buscabas el montón de bicicletas tiradas en un jardín delantero. Esa era la señal universal de que algo estaba pasando. No seguías un punto azul en un GPS, seguías el sonido de los gritos, el olor del pasto recién cortado, y las sombras largas del final de la tarde. No solo te movías por el vecindario, lo dominabas. Vas volando cuesta abajo en tu bici, pies fuera de los pedales, el viento en la cara, la rueda delantera atrapa una piedra. Sales disparado por encima del manubrio, golpeas el pavimento con fuerza, la grava mordiéndote las palmas, la sangre ya bajando por la espinilla. Cojeas hasta casa, la rodilla palpitando. Entras por la puerta, tu mamá te mira una sola vez, te evalúa y dice, estás bien, ve a lavarte y vuelve a salir. Y eso haces, y llevas esa costra como una medalla durante las siguientes 2 semanas. No había coderas, ni rodilleras ni cascos. La mayoría de los niños ni siquiera habría encontrado un casco en una tienda, aunque lo hubiera querido. Pero no solo invitábamos a jugar a los niños del vecindario, también invitábamos a sus virus. Entrabas a una sala llena de niños que apenas conocías,
todos rodeando a un miserable niño de 7 años, cubierto de puntos rojos que picaban. Esto era una fiesta de varicela. El objetivo no era evitar el virus. El objetivo era contagiarse. Estabas ahí para terminar con eso de una vez, generar inmunidad y seguir adelante. Las madres estaban en la cocina tomando café mientras sus hijos compartían vasos y juguetes con un niño que estaba activamente contagioso a propósito. Esto creó una antifragilidad que hoy está desapareciendo. Aprendiste temprano que estar lastimado y estar dañado no son lo mismo, una distinción que a una generación criada entre burbujas y espacios seguros a menudo le cuesta entender. Tu dominio del vecindario no se detenía en los atajos y los fuertes, también se extendía a las máquinas de tu vida. Creciste en una época en la que las cosas que tenías no eran cajas negras. Podías ver los engranajes, oler la grasa, y lo más importante, se esperaba que entendieras cómo funcionaba todo. Piensa en la primera vez que se salió la cadena de tu bicicleta, o se pinchó una llanta. No esperaste a un profesional ni a una actualización de software. Volteaste la bici boca arriba, apoyándola en el asiento y el manubrio. Te llenaste las manos de grasa, y dejaste marcas negras en tu camiseta, mientras volvías a poner la cadena en el piñón. Aprendiste la sensación de una llave, y la presión exacta para apretar un perno sin partirlo. Para cuando tenías 10 años, no eras solo un ciclista, eras un mecánico. Esa mentalidad de yo puedo hacerlo, estaba en todas partes. Era parte fundamental del aire que respirabas. Veías a tu papá bajo el capó del auto un sábado por la mañana, inclinado sobre el guardabarros con una lámpara de trabajo. A ti te tocaba sostener la linterna, aprendiendo los nombres de piezas como el alternador, las bujías y el carburador. Y cuando el televisor empezaba a parpadear, o la imagen del VHS se veía borrosa, no llamabas a una mesa de ayuda. Le dabas un firme golpe técnico en el costado. Te metías detrás del enorme y pesado mueble para revisar los cables RCA, esos conectores rojo, blanco y amarillo que siempre estaban enredados en un nido de polvo. Aprendiste que si movías los cables justo de la manera correcta, la imagen volvía a enfocarse. Estabas construyendo una intuición mecánica, la creencia de que si algo se rompía, era tu responsabilidad averiguar por qué. Esto creó un tipo específico de confianza que hoy es cada vez más rara. No te sentías indefenso cuando el mundo no funcionaba perfecto. Asumías que con un destornillador, un poco de WD-40 y paciencia, podías dominar el mundo físico. Hoy vivimos en un mundo donde si tu teléfono se rompe, lo reemplazas. Pero a ti tu cerebro estaba programado para mirar bajo el capó. Desarrollaste una certeza profunda y silenciosa de que podías manejar lo que el mundo físico te lanzara. Pero mientras eras lo suficientemente duro para enfrentar el mundo de afuera, también eras lo suficientemente inteligente para respetar las reglas dentro de casa, porque cuando no estabas bien las consecuencias eran inmediatas. Contestabas mal en la mesa, y antes de terminar la frase lo oías, el raspón de una cuchara de madera saliendo del cajón. No hacía falta que te lo dijeran 2 veces. Los padres usaban cucharas de madera, algunos usaban cinturones. No estamos aquí para debatir si eso estuvo bien o mal, pero psicológicamente creó algo específico, una comprensión directa de que las acciones tienen consecuencias inmediatas y tangibles. No una charla, no una advertencia, no un tiempo fuera, sino una clara causa y efecto. Y ese cableado no desaparece. Pero si los días de semana eran de reglas, los fines de semana eran de libertad. Las mañanas de sábado eran distintas, eran sagradas. Son las 6:30 am. Te despiertas antes que todos, te plantas frente al televisor en pijama. Los Picapiedra, Scooby-Doo, He-Man, Transformers o Thundercats. Durante las siguientes 4 horas, ese televisor es un portal. Y aquí está la clave, si te lo perdías, te lo perdías. No había streaming ni repetición. Tenías una sola oportunidad y la aprovechabas o no. Esto te enseñó algo sobre el tiempo que hoy es casi imposible aprender, que algunos momentos solo ocurren una vez, y que estar presente importa. Creciste entendiendo que el mundo no iba a esperarte. Quizá la lección más silenciosa y poderosa la aprendiste en el aula. La educación de entonces era analógica, lenta y definitiva. Sin internet en el bolsillo, tu cerebro tenía que ser el disco duro. Hoy el conocimiento es una mercancía. Lo googleas y lo olvidas de inmediato. Pero tú, si querías saber una fecha histórica o la capital de un país, no podías buscarlo a mitad de la frase. Tenías que saberlo. Tenías que hacerlo tuyo. Piensa en el sonido del mimeógrafo. Ese golpe rítmico, ese swish, al sacar hojas con tinta morada, todavía húmedas y con olor a químicos. Hoy un estudiante recibe un PDF en una tablet con una docena de enlaces clicables y distracciones. Pero tú tenías un lápiz número 2
y una sola hoja de papel rayado ancho. Si cometías un error, no podías presionar deshacer. Tenías que borrarlo, lidiar con la mancha y seguir. Esto te enseñó que las acciones tienen peso, que no siempre puedes reiniciarte para salir de un problema. Esto desarrolló un músculo de enfoque que hoy es casi imposible de formar en los niños. Cuando escribías un ensayo, no tenías 20 pestañas abiertas para investigar. No tenías notificaciones apareciendo cada 30 segundos para robarte la atención. Tenías tus apuntes, tu libro y tus propios pensamientos. Aprendiste a seguir un solo hilo lógico durante una hora entera. Mientras el mundo de hoy es adicto a lo superficial, tú fuiste entrenado para la inmersión profunda. Y luego estaba la biblioteca. Hoy investigar es una búsqueda de 3 segundos que no requiere esfuerzo físico. Pero antes era una cacería. Te parabas frente al catálogo de fichas de madera, sacando cajones largos y estrechos y hojeando miles de fichas mecanografiadas. Estabas aprendiendo que la información tiene un costo. Requiere tiempo, esfuerzo y movimiento, porque tenías que trabajar por tu conocimiento. Por eso lo valorabas más. Te lo ganabas. Mientras dominabas el aula, también dominabas el mundo social en el centro comercial. Antes de que Internet convirtiera la identidad en un perfil digital, el mall era tu red social física. Era el laboratorio de alto riesgo donde aprendías a existir en medio de una multitud. Piensa en el ritual de que te dejaran en la entrada con un billete de $10 en el bolsillo. No ibas a comprar, no realmente. Ibas a ver y a que te vieran. Caminabas el circuito desde el patio de comidas hasta la tienda de discos y finalmente los videojuegos. Cada paso era una lección de navegación social. Aprendías a leer el ambiente, a identificar quién era buena onda, quién era problema, y dónde encajabas tú. Era la era de la identidad física. Si querías ser parte de una subcultura, tenías que vestirla. Elegías tu tribu con tu ropa, polos de bandas, camisas de franela, Doc Martens gastadas o cortavientos neón. Pero había una condición. Tenías que respaldar esas elecciones en persona. No había forma de esconderse detrás de una pantalla o un feed curado. Si te vestías como skater, tenías que saber hablar y actuar como tal, con otros skaters en el mundo real. No bastaba con publicar una estética, tenías que vivirla. A medida que crecías, ese sentido de independencia tomaba otra forma. Ya no era solo a dónde podías ir en bicicleta, sino lo que podías ganar. Para la generación X, el primer trabajo no era para mejorar el 115º ni una pasantía supervisada. Era una introducción cruda y sin filtros al mundo adulto. Piensa en repartir periódicos. Si tenías 12 o 13 años, ese era tu primer contrato. La gente dependía de ti para llevar el mundo hasta su puerta. Te levantabas a las 5:00 am, cuando la casa aún estaba en silencio y el aire helaba. Te sentabas en el piso del garaje, doblando las ediciones dominicales, gruesas, y les ponías ligas pesadas. Cargabas una bolsa de lona que pesaba casi lo mismo que tú, y te la colgabas al hombro antes de pedalear en la oscuridad. Aprendías el clima como casi nadie. Aprendías a recorrer un barrio de memoria, llegando al mismo porche a la misma hora todos los días. Y una vez al mes tocaba cobrar. Golpeabas puertas, te parabas en el porche, y mirabas a un adulto a los ojos para pedir el dinero que debían. Aprendías a manejar el rechazo, a llevar un registro, y a ser responsable de un servicio. Si el periódico llegaba mojado, te lo reclamaban. En esos momentos no eras un niño, eras un pequeño empresario local. Y para quienes no tenían ruta, estaba el mostrador de comida rápida o la tienda del barrio. Esto era antes de las pantallas táctiles y los kioscos automatizados. Si atendías la caja, tenías que ser rápido con el cálculo mental. Cuando la máquina se trababa, no entrabas en pánico. Agarrabas un lápiz y una libreta, y calculabas el impuesto a mano. Eras parte de un equipo donde el gerente muchas veces tenía solo 19 años, y aprendías a sobrevivir a la hora punta del viernes por la noche sin una computadora que te dijera cuántas hamburguesas quedaban. Trabajabas en ambientes ruidosos, grasientos y de alta presión. Aprendías el valor de $1, porque sabías exactamente cuántos pisos tenías que trapear, o cuántas bolsas de supermercado cargar para ganarlo. No había depósitos automáticos que aparecieran en una app. Te daban un cheque físico, lo llevabas al banco, hacías fila y sentías el peso de ese papel en la mano. Eso forjó una dureza que aún llevas contigo. Pasas la vida descubriendo cómo sacar el trabajo adelante cuando nadie está mirando. Al entrar en la adolescencia, llegabas a un espacio que hoy simplemente no existe. Eras un niño con llave al cuello, entrando solo a una casa vacía. Había una nota sobre la mesa, y durante las siguientes 4 horas, eras dueño de tu tiempo. Nadie estructuraba tu tarde. Hoy la infancia se organiza como si fuera un proyecto de alto nivel. Horarios cerrados, actividades encadenadas, supervisión constante. Pero tú creciste con algo que ahora casi no existe. Tiempo vacío. Y ese vacío no era un problema. Era un laboratorio. El aburrimiento te obligaba a inventar, a imaginar,
a crear algo de la nada. Ahí empezó a entrenarse tu mente sin que nadie lo llamara desarrollo personal. Hablar con alguien también requería coraje. El teléfono estaba fijo a la pared, y si querías un poco de intimidad, estirabas el cable hasta donde alcanzara. Refugiado en una esquina de la casa, marcabas números que sabías de memoria, no perfiles ni contactos guardados. Y antes de llegar a tu amigo, tenías que atravesar la conversación más temida, hablar con sus padres, presentarte bien, explicar el motivo de la llamada, sostener el diálogo con adultos sin escapatoria posible. Sin darte cuenta, estabas aprendiendo a moverte frente a la autoridad, a comunicarte con respeto, a no esconderte. Las noches de viernes tenían algo que hoy parece impensable. Salías de casa y desaparecías, no porque no importaras, sino porque se confiaba en ti. Nadie seguía tu ubicación, nadie registraba cada paso. Si cometías un error, quedaba en ese momento, en ese lugar, entre quienes estaban ahí. No se convertía en un archivo eterno. Tenías permiso para equivocarte sin que eso definiera tu identidad para siempre. Esa libertad te permitió algo fundamental: probar quién eras, cambiar, ajustar, fallar, volver a intentar, sin una audiencia digital evaluando cada gesto, cada palabra, cada tropiezo. Tu carácter se fue formando en silencio, lejos del ruido constante de la opinión ajena. Incluso el amor exigía paciencia. Piensa en lo que significaba regalar un cassette. No era un clic ni una lista automática. Era tiempo. Era sentarte frente al equipo de música, esperar la canción exacta, presionar los botones con cuidado, repetir si algo salía mal. Era escribir a mano, elegir el orden, pensar en cada detalle. Entregabas algo físico que llevaba horas de atención y una gran dosis de vulnerabilidad. Precisamente por eso, valía tanto. Todo eso, la espera, el esfuerzo, la ausencia de atajos, te estaba preparando para entender la vida como un proceso largo, para no desesperarte cuando las cosas no eran inmediatas, para construir sin aplausos constantes. Así que cuando miras el mundo actual y sientes que no encajas del todo, recuerda esto: no te quedaste atrás. Desarrollaste habilidades que hoy son raras. Mientras muchos viven pendientes de la mirada externa, tú aprendiste a sostenerte desde dentro. Formaste tu identidad en un entorno sin huella digital, y afinaste tu intuición, porque no había otra opción. Esa fuerza tranquila sigue ahí. Nació cuando empezaste a decidir por ti mismo, cuando no había mapas ni notificaciones guiándote. Desde entonces, has seguido avanzando con esa brújula interna que no hace ruido, pero nunca falla.